Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Janet Carolina Vicente Medrano, abogada laboralista, y vamos a continuar con este segundo módulo. En este día nos toca la unidad 7, lo que es la negociación colectiva del trabajo. Muy bien. Mis datos y empezamos. Módulo 2, como les decía, la negociación colectiva de trabajo. ¿Qué es la negociación colectiva en el Perú? ¿Cómo es que se está dando esta negociación? Muy bien. El avance de los tiempos y las transformaciones en los procesos de producción requieren de instrumentos que permiten adecuar las condiciones laborales y la fuerza de trabajo a los nuevos paradigmas productivos. El desafío es el cambio. Y todos creo que lo venimos notando. A eso hay que sumarle la situación en la que vivimos, ¿no?, a raíz de la pandemia por el COVID-19. Las relaciones laborales siempre han estado marcadas por el conflicto entre los trabajadores y el empleador, siendo uno de ellos el de índole colectiva. Para ello, se han delineado diversos mecanismos de prevención y solución de conflictos, siendo el de la negociación colectiva el mecanismo por excelencia para prevenirlos o para componerlos de forma autónoma. Muy bien. ¿Cómo se puede dar una buena negociación? De ahí que resulta imprescindible dotar a la negociación colectiva de herramientas que permitan una efectiva y verdadera negociación, de modo que coadyuven a que el empleador y los trabajadores puedan arribar a acuerdos respecto a sus puntos controvertidos, previniendo o solucionando el conflicto. La negociación colectiva no puede estar estática. Es decir, precisamente, consideramos que la posibilidad del empleador de presentar nuevas propuestas al pliego de reclamos presentado por el sindicato, también denominado como contrapliego empresarial, que es un tema que también lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? No solamente los empleados o los trabajadores presentan un pliego de reclamos de mejoras condiciones salariales, las horas de jornada laboral, etcétera, sino ante esa situación también el empresario puede presentar un contrapliego empresarial, ¿no?, que no necesariamente tiene que decir que va a estar en contra de todas esas peticiones que hacen los trabajadores. La idea es conciliar en un punto medio. Muy bien. Y este contrapliego empresarial, bueno, se va a enmarcar dentro del conjunto de dispositivos que dinamizan la negociación colectiva, dotando a las empresas de flexibilidad necesaria para adecuar sus necesidades a los nuevos requerimientos de las organizaciones y procesos productivos. Esto es muy importante, pero todas las empresas definitivamente no lo hacen, ¿no? Perdón. Continuamos. ¿Qué es la negociación colectiva? Aquí les he traído un concepto aprobado por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué nos dice? Es el procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den respuesta a los distintos intereses de ambas partes, no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios, estableciendo formas equitativas para la distribución de las cargas y beneficios de los derechos y obligaciones. ¿Cuáles son estas dimensiones de la negociación colectiva? Una primera dimensión es la económica. ¿Y qué nos dice esta dimensión económica? Muy bien, la negociación colectiva, a partir de ahora estoy abreviando NC. Cuando vean NC es negociación colectiva. La negociación colectiva nace del conflicto de intereses entre el capital y el trabajo. En ese sentido, es un mecanismo de distribución de la riqueza generada por las empresas,
Este dibujo, esta figura que estoy colocando acá, no lo he colocado por completar la diapositiva ni para adornarla, no. Ustedes ven este mapa mundi y localizan a Perú, ¿cierto? Perú está chiquitito en un color rojo. Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos señala ese mapa mundi? Ese mapa mundi he querido agregárselos para que vean la desigualdad de ingresos entre los países en el año 2013. Estas estadísticas las he sacado, ¿no? Acerca en el mapa mundi de cómo estamos colocados, o sea, Perú, cómo está colocado con respecto a la desigualdad de ingresos, ¿no? Esto ¿cómo se mide? Estas medidas, según el coeficiente de Gini o Gini, como quieran ustedes pronunciarlo, este coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una igualdad perfecta, donde todos tienen el mismo ingreso. Ustedes ven esa parte clarita celestita, ¿no? Si pueden ver en las partes altas de África, más arriba, ¿sí? Ya, muy bien. Ellos llegan a 0, a ver, a 0. Nadie es perfecto, a 0.20, ¿no? Donde los ingresos, digamos, hay una igualdad en cuanto a los ingresos. Y 1 corresponde a una desigualdad perfecta, donde una persona tiene toda la renta y todos los demás no tienen ningún ingreso. Eso tampoco existe. Pero ¿qué pasa en la situación de Perú? Pues Perú se encuentra antepenúltimo en esta lista. Está entre el 0.50 y el 0.54. Quiere decir de desigualdad de ingreso. ¿Se dan cuenta? Hay mucho todavía por hacer, por mejorar, ¿no? Con respecto a esta dimensión. Continuamos. En cuanto a la dimensión política, la negociación colectiva es la expresión del poder que han logrado construir los trabajadores y empleadores. Y en cuanto a lo que corresponde a lo jurídico, la negociación colectiva es entendida como un instrumento para regular las relaciones laborales. Es decir, de tratar de equilibrar, ¿no?, tanto el bienestar de los trabajadores como de la empresa. ¿En qué niveles se puede negociar? Vamos a ver. Tenemos, en primer lugar, se puede negociar por empresa. Es decir, es el nivel más utilizado en el Perú. Negocian el sindicato o los sindicatos de una determinada empresa con los representantes empresariales. Los acuerdos a que se llegan solo afectan a los trabajadores de esta empresa. Supongamos que sea la empresa textil, me voy a inventar un nombre, la empresa textil, el Punto Dorado, ¿ok? Entonces, la masa de trabajadores viene a ser alrededor de 200 y todos los trabajadores están sindicalizados y tienen un representante. Ese representante va a presentar ese pliego de peticiones o reclamos, ¿no?, que va a salir justamente por la opinión y, digamos, la mala situación en que se encuentran todos los trabajadores. Todos van a opinar y de ahí van a completar un pliego de reclamos. Entonces, solo el representante del sindicato o sindicatos van a ir y van a hablar con el representante empresarial y van a llegar a acuerdos, porque así se trabaja. Y si llegan a acuerdos, que no necesariamente llegan al 100%, pueden llegar a un 70%, ¿no? Y llegan y van a afectar a todo ese grupo o a esa masa de trabajadores que están sindicalizados. Ojo que no necesariamente todos en esa empresa necesitan estar sindicalizados. Hay personas que no quieren hacer uso de ese derecho, porque es un derecho poder sindicalizarse. Simplemente estas personas, ¿no?, por lo que escucho,
son de las personas que no son parte ni de la solución ni del problema. Simplemente están en el centro y dicen, no, yo no quiero problema, cuido mi trabajo y no quiero saber nada, ¿no? Entonces, no están ni con el bien ni con el mal. Están neutros, digamos. Pero tampoco, bueno, no les va a afectar lo que se pueda lograr, ¿no? A través del sindicato, si es que no es una persona que está sindicalizada, ¿correcto? Vamos a continuar. ¿Cómo sería en el caso de la negociación por sector económico o rama de la actividad? Muy parecido. Por sector económico o rama textil, en este caso se negocia una federación de trabajadores de un sector con el gremio empresarial del sector, ¿no? Puede ser manufactureros. Los acuerdos se aplican a todas las empresas del sector. Cuando es una federación de trabajadores, ¿no? Ya viene a ser varios gremios o varios sectores y los acuerdos se van a aplicar y se van a tomar y los beneficios también se van a aplicar a todas las empresas del sector. ¿Y cómo es a nivel nacional? En este caso, negocian las confederaciones de trabajadores, ya mucho más amplio el término, las confederaciones de trabajadores con las confederaciones empresariales o el gobierno. Sus acuerdos también se extienden a todos los trabajadores, ¿no? Es mucho más amplio. Continuamos. ¿Qué causas limitan el desarrollo de la negociación colectiva en el Perú? Bueno, aquí tenemos las posibles causas que normalmente limitan la negociación colectiva, ¿no? Un marco legal que restringe el pleno ejercicio de la negociación colectiva. Como que el marco legal a veces no es muy claro. 2, tenemos el modelo de negociación colectiva peruano que favorece la negociación colectiva por empresa. Mayormente se aplica por empresa. Muchos trabajadores, ¿no? En el caso de la 3, ¿no? Muchos trabajadores subcontratados o tercerizados. Entonces, cada vez más hay un número grande de trabajadores subcontratados o tercerizados, y estos en la práctica son excluidos del derecho a la negociación colectiva. Luego tenemos la debilidad de las organizaciones sindicales, ¿no? Que no imponen otras condiciones en las negociaciones colectivas. Cierto. La debilidad de esta mayoría de organizaciones sindicales no tienen esa capacidad suficiente, ¿no? Para imponer otras condiciones en las negociaciones. Por temor, por falta de apoyo, por muchos otros factores. Continuamos. Los conflictos laborales y la negociación colectiva. Cuando hablamos de conflictos de trabajo, vienen a ser 3 tipos de conflictos. Los conflictos individuales, que puedas tener comúnmente con un compañero de trabajo, conflictos pluriindividuales donde no solamente tienes, digamos, un conflicto con el compañero, sino con otros más y tal vez con el jefe del área. Y los conflictos colectivos ya cuando la masa es mucho más grande, ¿no? Es diferente. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Los conflictos individuales, por ejemplo, ¿no? En este caso, la figura cuando su jefe, ella le está hablando, apuntando con el dedo a una trabajadora, ¿no? Hay conflictos diferentes. En este caso es individual, ¿sí? Y la naturaleza conflictiva de las relaciones de trabajo ha ocasionado el surgimiento de diversos mecanismos también orientados a prevenir o solucionar tales controversias. De esta manera, antes de indicar por qué consideramos que la negociación colectiva resulta ser el mecanismo más eficaz, primero nos referimos brevemente
a los conflictos de trabajo, como estamos viéndolos, ¿no? Y a los mecanismos de previsión y solución de controversias que en la actualidad existen. En un conflicto, digamos, individual es mucho más fácil llegar a un entendimiento o conciliar, ¿no? Estos conflictos individuales son de naturaleza jurídica y versan sobre la aplicación de una norma o de algún derecho cuya fuente puede ser contractual. Tienen como marco la relación de trabajo, no necesariamente vigente, y pueden involucrar a personas distintas del trabajador, por ejemplo, en las demandas de sucesión procesal o demandas planteadas por herederos del trabajador. Cuando se habla de los conflictos pluriindividuales, como vemos en la primera figura, donde hay dos chicas agarrando a un trabajador, ¿no? A un compañero de trabajo, son similares a los conflictos individuales, pero involucra a otras, a una agrupación de personas, ¿no? Y los conflictos, ¿qué son? Todas aquellas situaciones de discrepancias que hay entre las partes de una relación, cuya intensidad es variable y pueden hallarse latentes o haberse exteriorizado. Luego tenemos los conflictos colectivos. Estos son mucho más amplios, ¿no? Y estos conflictos pueden ser de carácter jurídico y sujetarse a un mecanismo jurisdiccional o arbitral de declaración de derechos o a través de la autotutela. Asimismo, estos conflictos también pueden ser de carácter económico o de intereses, en cuyo caso el conflicto se plantea con el objetivo de crear una norma jurídica interna y los mecanismos de solución pueden ser de índice negocial, en trato directo, conciliatorios, de mediación o a través de la huelga, que es lo que vamos a hablar más adelante. Los conflictos económicos o de intereses, estos se caracterizan por la presencia de actores sindicales, ya cuando entran a tallar los sindicatos, federaciones o confederaciones que hemos hablado anteriormente. Y estos buscan crear normas sobre condiciones de trabajo y remuneraciones respecto del empleador o grupo de empleadores. Este objetivo se materializa en nuestro país principalmente a nivel de empresa. Asimismo, en virtud del rol constitucional del Estado como promotor de formas pacíficas de solución de conflictos laborales, este debe establecer reglas y procedimientos que viabilicen su solución. Así tenemos, por ejemplo, las normas sobre la legitimidad negocial, normas sobre el procedimiento de negociación, la recepción del pliego, entrega de información por parte del empleador, requisitos para el ejercicio regular del derecho de huelga, porque hay requisitos, las reglas para acudir al arbitraje potestativo, entre otras, muchas otras. Luego tenemos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿correcto? Ese MARC viene a ser la abreviatura de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿correcto? Aquí tenemos que los mecanismos para resolver los conflictos en general son indefinidos. Entre ellos destacan los siguientes: la política del diálogo, como lo tenemos aquí, la política del diálogo. Tenemos también el reconocimiento del derecho de la información. Así también tenemos la consulta previa y tenemos el sistema normativo equilibrado. Y por último, los mecanismos de participación de los trabajadores. Sin embargo, ninguno de ellos constituye un mecanismo preventivo infalible. Por el contrario, para su eficiencia van a depender de factores circundantes que conforman el contexto, de elementos circunstanciales o extraños que pueden anular, neutralizar o diluir sus efectos, tales como factores sociales, económicos, culturales, políticos, ideológicos, entre otros.
¿Cuál es la principal ventaja de estos mecanismos MARC? ¿No? Es que posibilitan la solución de los conflictos laborales, consolidando una cultura de paz por medio del diálogo. Asimismo, también tenemos, perdón, un poquito con la garraspera. Asimismo, tenemos que permiten una solución más rápida, justa y efectiva a todos los conflictos. Por último, fortalecen la democracia en sus distintos niveles y la participación ciudadana, tal como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de consulta previa, ¿no? Los MARC se pueden dividir principalmente en dos tipos de mecanismos: los autocompositivos y los heterocompositivos. Los primeros son aquellos mecanismos en los cuales las propias partes dan solución a la controversia a través de un acuerdo obtenido en una negociación directa, en una conciliación o en una mediación. Los Los heterocompositivos, por otro lado, son aquellos mecanismos en virtud de los cuales un tercero interviene para definir la controversia. Es decir, las partes se someten a la decisión de un tercero, quien resolverá la controversia. Este es el caso del arbitraje. Continuamos. 3. Tenemos la importancia de la negociación colectiva como mecanismo ideal de la solución de controversias. Conforme a lo señalado anteriormente, el artículo 28 de nuestra Constitución señala que el Estado promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. En materia laboral, los principales MARC, los mecanismos anteriores que hemos visto, son los siguientes, ¿no? La negociación directa. ¿Y qué es la negociación directa? ¿No? Constituye en un proceso de comunicación y diálogo directo entre las partes de la relación laboral, a través de la cual dan solución al conflicto por mutuo acuerdo. ¿Sí? Por decir, tú quieres un aumento de sueldo, ¿no? Porque estás trabajando muchas más horas de la jornada laboral establecida, que son 8, y sin embargo ellos no pagan horas extras, pero pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, reconociendo tal vez días libres, ¿no? Y algo que pueda convenirle al trabajador, tanto la empresa como el trabajador. Esa es una negociación directa. A ver. Luego tenemos otras como la conciliación, la mediación, el arbitraje, la resolución de autoridad administrativa de trabajo. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Ya hay muchos centros que inclusive se dedican a la conciliación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es cada una de estas? La conciliación es un mecanismo también a través del cual las partes llegan a una solución con la ayuda de un conciliador. Ahí interviene un tercero, quien las acerca al diálogo, mas no propone alternativas de solución. Si desean llegar a un acuerdo y ambas partes, ¿no? Ponen de su parte, porque es la verdad, tienen que poner de su parte, porque muchos se agarran y no llegan a conciliar porque no quieren dar su brazo a torcer, quieren el 100% de lo que están reclamando, ¿no? Pero es bien complicado, pues se trata de personas, ¿no? Y conciliar a dos personas que tienen diferentes puntos de vista es bien complicado. En lo que se refiere a la mediación, también es un proceso de negociación en el que las partes, apoyadas por una persona llamada mediador, descubren sus intereses para solucionar el conflicto presentado. En este caso, el mediador podrá proponer fórmulas de solución al conflicto
si las partes se lo solicitan. En la conciliación, el conciliador no pone ninguna pautas de solución. Sin embargo, en la mediación sí. Si ambas partes están de acuerdo y le dicen al mediador, ¿no? Qué fórmulas podrían ellos solucionar, ¿no? O qué harían según la apreciación del mediador, entonces pueden llegar a una solución del conflicto, ¿no? Siempre que ellos lo soliciten, por supuesto. Luego tenemos el arbitraje. A través del mecanismo, las partes delegan a un tercero, llamado árbitro, la solución definitiva de la controversia, la cual se materializará a través de un laudo arbitral, el cual será de cumplimiento obligatorio. Miren ustedes cómo va, ¿no? Cambiando esto. En el arbitraje también hay un tercero mediando, pero este tercero ya tiene, digamos, otras funciones, ¿no? Porque a través de un laudo arbitral, él va a materializarlo y va a ser obligatorio para ambas partes. No es que si queremos o no lo hacemos, ¿no? No. Esto será obligatorio para ambas partes y tendrá similar naturaleza a la de un convenio colectivo. Tiene ese peso de convenio colectivo. Muy bien, y por último tenemos la resolución de la autoridad administrativa de trabajo. En este caso, cuando se fracasa en los otros mecanismos anteriores, la organización sindical ejerce su derecho a la huelga y ésta se prolonga excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo o deriva en actos de violencia o de cualquier manera, asuma características graves por su magnitud o consecuencias, la autoridad administrativa promoverá el arreglo directo u otras formas de solución pacífica del conflicto. De fracasar, ¿no? De fracasar, esta resolverá en forma definitiva, teniendo su resolución naturaleza de convenio colectivo. ¿Okay? No obstante, la importancia y utilidad de cada uno de los mecanismos ya indicados puede representar respecto a la solución de conflictos, en nuestra opinión, la negociación colectiva resulta ser la vía óptima para solucionar cualquier conflicto colectivo de intereses. De hecho, el trato directo es la primera vía por la que se intenta componer el conflicto y a falta de acuerdo en aquella es que recién se acude a la asistencia de un tercero para dirimir el conflicto. Pero ya saben, la mejor es la negociación directa, como se dice face to face, cara a cara. Muy bien, aquí tenemos el contrapliego empresarial, ¿no? Estamos ahora en el otro lado, no del trabajador, sino del empresario. Es la facultad con la que cuenta el empleador para proponer cláusulas nuevas, modificatorias, derogatorias o sustitutorias de convenios colectivos anteriores. ¿Sí? ¿Y qué será? A ver, en otras palabras, se trata de una valiosa herramienta que dinamiza y repotencia el empleo de la negociación colectiva para que el empleador y los trabajadores puedan prevenir y componer sus conflictos a través de ella. Y a su vez permite dotar a las relaciones laborales de la flexibilización necesaria para adecuar los requerimientos del empleador y de los trabajadores a los nuevos sistemas productivos. Muy bien. ¿Qué es la huelga? La huelga, mucho se habla de esto, ¿no? Inclusive ustedes habrán escuchado, no hace mucho, que son huelgas que no se debe permitir, que son inconstitucionales, etc. Pero lo cierto es que la huelga sí es un derecho fundamental de la segunda generación
y está amparada en el artículo 28 de nuestra Constitución peruana. Pero también tenemos que saber los alcances que debe tener la huelga y también hay ciertos límites, ¿no? No porque se nos ocurra o no estamos de acuerdo con el jefe nuevo que me han puesto y me voy a ir a la huelga. No, por supuesto que no. Lo que tenemos que primero hacer todas las personas de forma individual es, ¿no? Tratar siempre de ser sinceros y que en una relación contractual siempre se aplique la buena fe, el buen trato, tanto entre el empleador como el trabajador, y de cara a que puedan manejar bien las relaciones interpersonales. Eso es básico. Después de eso, si se presentaran ciertas cosas que no les gusta, recién entrar a tallar a la negociación directa, como lo que hemos hablado, ¿no? Hablar cara a cara y decir qué es lo que le parece que no está bien, que no está bien reglamentado, que no es legal, o de sus horas de trabajo, de su sueldo, etc. Pero hablar cara a cara y llegar a una solución. Ya cuando pasa a mayores, ¿no? Ya se entra a tallar a través de estos mecanismos que hemos visto, como la mediación, la conciliación, cuando ya, digamos, el conflicto es más severo. Pero cuando ya se trata del grupo de trabajadores que no están de acuerdo, ¿no? Por decir, en que se les exige más de las 8 horas, no se les paga puntual, luego no se les reconoce las horas extras y no se les da las gratificaciones correspondientes, bueno, sí, es necesario reunirse y los sindicatos plantear esto, ¿no? Si no hay solución, ¿cómo es? La huelga continúa. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la huelga. Les voy a explicar por qué es importante que ustedes sepan un poquito de la historia de la huelga acá en el Perú. El nacimiento del proletariado peruano se produce en las principales ciudades, ¿no? Ya sea textiles, gráficos, panaderos, choferes, portuarios, molineros, galleteros y ferrocarrileros. Y en los sectores extractivos, exportadores como la minera, el algodón, lana de azúcar, ¿no? Y que se va a desarrollar en condiciones de explotación, que nada tiene que envidiar a las que hubo en Europa a la primera mitad del siglo XIX. En este contexto, nacen las primeras organizaciones sindicales lideradas por la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, que se desafilió del gremio de los artesanos en el año 1904 y que luego fueron centralizadas en la Federación Obrera Regional Peruana en 1913 y en la Federación Obrera Local de Lima en 1918. La conquista de este importantísimo derecho marca la culminación de un amplio movimiento de organización y lucha en el que el proletariado se constituyó como fuerza social con conciencia y capacidad de dirección autónoma frente a las demás clases sociales. El fracaso de la lucha pro abaratamiento de las subsistencias iniciadas inmediatamente después de las consecuencias de las 8 horas marca el declive de la ideología anarcosindicalista y planteó para el movimiento urbano popular la alternativa a prismo o comunismo. Estamos hablando de hace muchos años atrás, que se mantiene hasta nuestros días, aunque con un marcado predominio de las corrientes clasistas. La respuesta del Estado peruano ante el movimiento sindical de esa época fue exclusivamente oficial, represiva e intervencionista. No se reconoce jurídicamente el derecho a constituir sindicatos, sino hasta la Constitución de 1933, donde se lo engloba en el derecho general de asociación, creándose recién por decreto supremo del 23 de marzo de 1936 el registro sindical, cuya inscripción en este sigue siendo hasta ahora requisito esencial para ejercer los derechos
sindicales. Repito, el Decreto Supremo del 23 de marzo de 1933, el registro sindical, cuya inscripción en este sigue siendo hasta ahora el requisito esencial para ejercer los derechos sindicales. ¿Correcto? ¿Por qué se dan las huelgas? En primer lugar, porque no se llega a un acuerdo, ¿no? Con los empleadores, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores. Cuando no se resuelve el pliego de peticiones de mejoras laborales, y se torna esto en un conflicto colectivo. Y cuando se torna un conflicto colectivo, es complicado llegar a una negociación directa, imposible, ¿no? Y cuando ya no se puede utilizar ningún otro mecanismo de mediación, arbitraje, porque al ser colectivo, estamos hablando de grandes masas de personas, ¿no? Y están reclamando algo justo. Entonces, por esas razones, muchos se van a la huelga. Ahora bien, ¿qué es un sindicato? ¿Qué es un sindicato? El sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador. El sindicato también está amparado en la Constitución, en el mismo artículo 28, como es en el caso de la huelga, ¿no? Pregunta, ¿tenemos derecho a sindicalizarnos y hacer huelga? Pues bien, sí tenemos derecho a reclamar lo justo, ¿correcto? A reunirnos en un sindicato de trabajadores y apelar mediante un pliego de reclamos el acuerdo común de todos los trabajadores, unidos para un fin determinado, las mejoras salariales y mejores condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo. En el artículo 28 de la Constitución del Perú, dice expresamente, sindicalización, negociación colectiva y huelgas. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático como 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. ¿Cuáles son los derechos que defienden los sindicatos? La libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que son materia de 2 de los 8 convenios fundamentales de la OIT y constituyen un pilar central en esta organización. Son una contribución importante para los enfoques basados en los derechos de la Agenda 2030. ¿Sí? Ya saben, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y siempre está poniendo ¿no? ciertos parámetros, ciertos pilares, para que todo lo que sea referente al ámbito laboral sea ejercido de la mejor forma y sobre todo cuidando de los derechos y también de los deberes de los trabajadores, ¿no? Y por eso existen estos convenios. Y uno de estos convenios, bueno, constituyen el pilar central de la organización. Ideas fuerza. ¿Qué ideas fuerzas podemos sacar de este tema? Muy importante la negociación colectiva, ¿no? Es la vía óptima para solucionar el conflicto colectivo de índole económica o de intereses, toda vez que el trato directo es el primer acercamiento que tienen las partes
para intentar componer el conflicto. Es algo que ya les había dicho, ¿no? Perdón. Si tenemos un conflicto, supongamos que tú seas trabajadora, inclusive, trabajadora de plazo indeterminado, de plazo determinado, seas trabajadora de tercerización, ¿no? Siempre cuando tengas algún problema, la primera forma de solucionar eso es el acercamiento. Acercarte y decir claramente qué es lo que está pasando. Porque muchas veces los trabajadores, ¿no? Y sobre todo la mayoría de trabajadores peruanos, y tengo que decirlo porque cuando me preguntan o que los asesore para ciertas causas, ¿no? Entonces vienen con cierta pasividad y yo diría hasta miedo, ¿no? Hasta miedo. No, es que no puedo decir, nadie se queja y todos salen más de las 10 de la noche y yo le pregunto, ¿y cuál es el horario de salida? A las 6, 6:30, pero nunca salimos 6:30, salimos a las 7. Pero hay días en que nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche. Pero, ¿y por qué tú no hablas con tu jefe? No, es que nadie dice nada. O sea, si nadie no dice nada, tú te sigues callando, pero aquí hay un tema también importante, que también es la parte emocional. ¿Cómo te estás sintiendo cada día? En un clima laboral donde están callando pasivamente, pero que te estás desgastando emocionalmente, te estás aburriendo, te estás estresando, te estás fastidiando, y toda esa parte de fastidio, de incomodidad, de ansiedad, qué sé yo, ¿no? Eso lo llevas a dónde? Lo llevas a tu hogar, lo llevas a tu familia, y ahí empiezan los cambios de caracteres, la ira, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer el primer acercamiento. ¿Tienes alguna duda? ¿Te fastidia algo? Pero siempre hablando, yo siempre digo, habla continuo, con mucha educación, con mucha paciencia, y escucha también a la otra parte. Pero aprende a reclamar tu derecho. Aprende a decir las cosas. A veces ni los empresarios, los jefes no se dan cuenta a veces, porque también son personas humanas. No se dan cuenta que a veces están exigiendo demasiado y alguien tiene que hacerle un alto, ¿no? Ahora, por ejemplo, se trabaja a remoto, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces saber para los que trabajan en los bancos? Dios mío, su jornada es bárbara. Y el contrato de trabajo que tienen ellos es no fiscalizado. Entonces pueden estar 10 horas, 12 horas. Hay otros que trabajan 24/7, Dios santo. Entonces, ¿cómo te quejas? No puedes quejarte, porque estás comprometido, porque es una forma de trabajo ya de esa empresa. Y si no estás de acuerdo, mejor cámbiate de trabajo. Pero algo que no vale la pena, y yo se los digo, no vale la pena ningún trabajo que te deteriore emocionalmente. No vale la pena. Uno tiene que ser siempre directo. Sé muy bueno, sé destacable, sé el mejor trabajador, ¿sí? Después, cuando tú seas el mejor trabajador, te haces indispensable, entonces aprovechas y dices ahí, ¿sabe qué? Estas cosas no me gustan, o me parece que por el trabajo que estoy haciendo, creo que me corresponde un mejor sueldo. Y no tengas miedo, porque si eres buen trabajador, eres destacable, eres el mejor en tu área, mira, en cualquier sitio vas a hacerlo bien. Y no me digan que no hay trabajo, por favor. Acá es una cosa increíble, pero estamos en Perú. Es cierto, pasamos muchas cosas, pero tú puedes trabajar. Podemos trabajar. Si no es una cosa, es otra cosa. Mira, y hay emprendimientos increíbles. Si te contara, bueno, me voy a demorar hablando de tantos emprendimientos que he visto de gente que era jefe de determinadas empresas y hoy han puesto su pequeña empresa de delivery de frutas y verduras y que les va muy bien. Y todavía tienen personal, ¿eh? Entonces, yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere en la vida, todo se puede. Miren, esto de la pandemia, lo que tú quieras, eso es un panorama.
Pero ¿cuál es la vida real? La vida real igual, tenemos que continuar. Con esa nueva normalidad o no, igual tenemos que continuar trabajando. Igual nos tenemos que esforzar, ¿sí? Entonces no se desanimen. No necesariamente, ay, es que yo quiero esa empresa, Petroperú, o qué sé yo, pagan muy bien, o quiero trabajar en el BCR. Bueno, si estás, ¿no? Si estás pensando en trabajar en esas empresas, yo he visto muchos contratos que todavía hay en CAS, ¿no? Y están postulando, pues prepárate, esfuérzate. Y hoy en día tienen que prepararse mucho, ya cambiaron muchas cosas. El día jueves voy a terminar este segundo módulo y les voy a traer muchos temas que realmente son los que tienen que asumir hoy en día. Ya no se trata de, no, ya suficiente con lo que tengo, solamente he estudiado esto, no. Miren, todos los días, y ahora que estamos en la pandemia, aprovechen de estudiar en forma online. Hay infinidad de cursos que te ayudan a mejorar en el tipo de trabajo que tengas, o si eres técnico, si eres profesional, pero mira, para todo hay. Y hay unos que son hasta gratuitos, no se pasen. Entonces, hay que mejorar en todo, ¿sí? Todo depende. Ya sabes, si tienes un problema, mejor, cara a cara, face to face, un acercamiento con el empresario y llegar a acuerdos. Esa es la mejor forma, ¿sí? Ahora, si ya las cosas son más complicadas, aquí hablemos, ¿no? Entremos a la conciliación o la mediación, el arbitraje, como estos mecanismos que hemos visto. Luego, otra idea fuerza es el contrapliego empresarial, ¿no? Así como los trabajadores presentan su pliego de reclamos, el empresario hace su contrapliego empresarial. Este debería presentarse a la brevedad posible luego de ser recibido el pliego petitorio de parte de la organización sindical. Ello obedece a dos motivos. Uno, principista y uno práctico. En cuanto a lo primero, es una manifestación del deber de buena fe negocial y de respecto al derecho de contradicción que tienen los trabajadores, favoreciendo una negociación transparente desde su inicio y de fiel respeto al derecho de defensa. Es decir, si los trabajadores quieren mejoras salariales, qué sé yo, mejor clima institucional, las jornadas laborales, que no se extiendan a más de 10 horas, etcétera. Dependiendo de lo que se pida, el empresario también, ¿no? Tiene que ajustarse y respetar también ese derecho, y ellos, ¿no? De la mejor forma también, si son 10 puntos, de los cuales el 60, el 70 aprueben, ya es un logro, ¿no? Es un logro para todos los trabajadores, porque todo lo que se logre va a ser para todos los que están sindicalizados, como hemos hablado, ¿no? Si son 200, esos 200 van a recibir eso que han conseguido a través de su pliego petitorio. Y de hecho que los empresarios también, ¿no? ¿Quién quiere problemas? Ni hablar. Entonces van a tener que ver bien ese pliego y van a llegar a una negociación, ¿no? Y como dice acá, tiene que ser transparente desde su inicio, y es que así debe ser. Y así se llevan mejor las personas. Y el fiel respeto dice al derecho de defensa, ¿sí? Tanto de un lado como de otro. No salgo a favor ni de uno ni de otro, porque así como hay trabajadores muy buenos, también hay muy buenos empresarios, conozco muchos de ellos, sí, que todos son personas humanas, ¿no? Entonces, lo que falta aquí es saber conversar, es mejorar las relaciones interpersonales y llegar a acuerdos, ¿correcto? Luego tenemos que la negociación colectiva, la sindicalización y la huelga son derechos de todos los peruanos, de todos, refrendados en el artículo 28 de nuestra Constitución del Perú. Muy bien, ese es el tema. Espero que les haya gustado y que realmente cale en cada uno de ustedes, de aprender sobre todo a eso, ¿no? A saber conciliar con la otra parte, al saber decir las cosas face to face, cara a cara, y es la mejor forma, ¿no?
Tengo aquí un mensaje para ustedes. El hombre no será sabio hasta que resuelva toda clase de conflictos, con las armas de la mente y no con las físicas. De Werner Brown, ¿no? Esto es importante. Importante. Es, en otras palabras, resolver conflictos con las armas de la mente. ¿Y cuáles son esas armas de la mente? La empatía, ¿no? Quiero estar bien emocionalmente, la tolerancia, la paciencia, ¿no? El diálogo, ¿sí? La pacificación y no las físicas, ¿no? O sea, no, mira, no vamos a hacer esto, o violencias, no, eso no. Con eso no se consigue nada, ¿sí? Muy bien, ahora espero preguntas. Si es que hay alguna pregunta. Y si no, me dejas tu pregunta, ¿no? Y luego ya veré para poder responderte. Muy bien, no se olviden, la próxima clase, que es el día jueves, vamos a terminar este segundo módulo con temas súper actuales, ¿no? Lo que es la globalización, la tecnología, y cómo se va a venir visualizando lo que es el ámbito laboral, ¿no? La actualización que debemos tener en cuenta. Porque decir que, ya, el trabajo va a seguir igual, no va a seguir igual, ya cambió, señores. Y entonces, en la siguiente clase les voy a dar todos esos tips. Muy bien, ¿no hay preguntas? Muchas gracias. Ahí están mis datos. Si alguien me quiere escribir, comentarme algún caso, estoy para servirles. Muy buenas tardes.